Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de su red de 45 canales de televisión en todo el país, canales de televisión de cobertura local, cobertura regional y cobertura nacional, nos permiten difundir este espacio todas las semanas en beneficio de que ustedes estén informados. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Basabe Serrano, quien es analista político y entre sus principales detalles de hoja de vida, él es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Además de eso es politólogo, docente, investigador de la Flaxo en el Ecuador, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y adicionalmente autor de varios artículos científicos, capítulos de libros y libros en general. Qué gusto, Santiago, que nos acompañes en SECREA. Un gusto, gracias Roberto por invitarme, un placer estar con ustedes, contigo y con la audiencia. Muy gentil, muchísimas gracias. Bueno, han pasado 9 meses del gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía Ecuador o falta todavía más agua bajo el puente para esperar las expectativas que se cumplan? Bueno, siempre va a faltar, ¿no? Ningún gobierno es capaz de satisfacer todas las necesidades de un país y más en una realidad como la nuestra, donde hay un problema económico serio, profundo y varios problemas sociales que están alrededor de él, de igual o de mayor importancia. Entonces creo que el gobierno hasta ahora en el tiempo ha cumplido en alguna medida. Me parece que las grandes transformaciones ofrecidas por el gobierno todavía están pendientes, hay mucho por hacer aún. Cierto es también que son 9 meses, no es un tiempo demasiado extenso para hacer una evaluación más completa, pero yo creo que el gobierno tiene en buena medida aún pendientes muchos de los temas que ofreció en campaña que iban a ser eje de su gobierno. Se podría decir que el manejo de las vacunas, un manejo que ha permitido que muchos ecuatorianos solucionen su problema de salud, ¿es un escudo para la gestión del actual gobierno? Podría ser o debería ser, me parece. Yo creo que debería ser. Tengo la impresión que el gobierno no ha utilizado de una forma estratégica el tema de la vacunación, que ha sido exitosa por demás. No hay mayores objeciones de ningún sector, inclusive los sectores de oposición ven con buenos ojos el manejo que ha tenido la vacunación y el trabajo ahí referencial de la ministra de Salud. Me parece que el gobierno, insisto, no ha explotado lo suficiente ni la primera etapa, que fue importantísima, pero que ojalá lo pueda hacer en esta segunda etapa. Y cuando me refiero a la segunda etapa, estoy pensando en el anuncio de hace pocos días de la ministra de Salud, en el sentido que podríamos ser de los primeros países en relajar de forma mucho más abierta y mucho más clara las medidas de bioseguridad en función del descenso de los contagios, desde luego. Entonces creo que ese ha sido el primero y gran acierto, digamos, del gobierno, pero me parece que no fue lo suficientemente capitalizado en términos de apoyo popular, de respaldo y de transmisión de esos resultados a la comunidad a través de los medios de comunicación y a través de espacios en los que sea el propio gobierno o el propio presidente el que exponga lo que se ha conseguido. Efectivamente, faltaron algunos detalles de difundir al respecto. Ahora, mucho se habla por parte del señor presidente de la República, de sus ministros, básicamente de los principales ministros, en que existe un gran incremento laboral. Dan cantidades de ecuatorianos que han ingresado al campo laboral, dan porcentajes, pero al mismo tiempo se ve, por producto de la pandemia, se ve que una buena cantidad de empresas, medianas empresas, microempresas, han tenido que cerrar sus puertas y muchos ecuatorianos han ido al desempleo. ¿Cómo entender entonces que por parte del régimen se dice que el empleo adecuado ha incrementado, mientras vemos que hay empresas que han tenido incluso que cerrar sus registros del RUC porque ya no están funcionando? Sí, desafortunadamente, y esto puede parecer contradictorio, pero no lo es, a veces las cifras oficiales, las cifras reales no se compadecen o no van en la misma línea con lo que la gente siente, opina o cree o percibe de la realidad. Esto pasa con el tema de seguridad o pasa también con el tema que estás planteando. El gobierno efectivamente tiene un discurso mucho más benévolo, mucho más próspero en términos de la agregación de las personas al mercado laboral,
pero por otro lado la cotidianidad de muchos de los ciudadanos, hombres y mujeres, es distinta, ¿no? Efectivamente, como tú decías, la pandemia fue un golpe mortal para muchos sectores de la economía, sobre todo los medios y pequeños que son más sensibles, ¿no? Que tienen menos músculo financiero para aguantar un remesón tan fuerte como este, y lo que se transmite socialmente en el boca a boca y en el día a día, que es al final el que sirve en términos de apoyo popular a los gobiernos, es ese, que el país tiene dificultades para salir de la crisis económica, que la gente tiene dificultades para conseguir trabajo, y que la gente que sí tiene un trabajo fijo y estable, que podría estar en este grupo de la gente con trabajo pleno, con trabajo acorde a lo que estudió, a lo que sabe, ahora ha recibido hace pocos días con su primer rol de pagos en el mes de enero un golpe importante en términos de un incremento en el impuesto, y esto es otro tema que yo creo que al gobierno de a poco le va también a pasar factura, las reformas económicas y tributarias fundamentalmente de fines del año pasado, que pasaron medianamente desapercibidas para la población, pero que ahora con el rol de pagos de enero, insisto, me parece que se han encendido ya las alarmas y la gente empieza a dimensionar que es un vasto espacio de ecuatorianos los que están contribuyendo más al fisco. Con este último punto que tú analizas, efectivamente, se crea, y estos medios de comunicación socios no somos ni impulsamos a ninguna empresa encuestadora, pero de lo que se va viendo, la popularidad del señor presidente de la República ha ido decreciendo, justamente por el mensaje, el detalle que tú acabas de mencionar, por estos impuestos en la carga económica y tributaria. ¿Cómo ves tú el resto del proceso? ¿El presidente tal vez se hará para atrás o deberá mantenerse para consolidar su imagen política? Bueno, el presidente ya ha mencionado, ¿no? En una de estas tantas exposiciones públicas que tiene semanalmente, en la de esta semana precisamente, ha señalado que podría haber la posibilidad de rever el tema del impuesto a la renta en función de los ingresos que tenga el país, en función de cómo siga la evolución ahora ascendente, afortunadamente, del precio internacional del barril del petróleo. Pero yo creo que efectivamente un espacio importante de las clases medias que fueron apoyo clave para la ganancia del señor Lasso, se están molestando, están fastidiándose en función, insisto, del rol de pagos de enero. Hasta antes no se percibía. Y ahí hay una de las muchísimas máximas, ¿no? de Maquiavelo, ese gran autor de la política moderna y de la estrategia política moderna, y una de ellas se aplica perfectamente al caso, y Maquiavelo decía que al pueblo le puedes quitar hasta su pareja, hasta su mujer, decía en esa época, claro. Para ser más inclusivos ahora, le puedes quitar hasta su pareja, que eso te puede perdonar como gobernante, pero nunca que le metas la mano al bolsillo, nunca que le afectes en el plano económico. Y yo creo que hay muchos sectores que están sintiendo ya esa reforma, y no solo están sintiendo la reforma, sino que están sintiendo que la reforma es injusta, que me afecta a mí, pero que no afecta a grandes intereses o que no afecta a los grandes evasores. Y yo creo que ese es un punto que el presidente debería tener presente, porque eso le podría desencadenar en problemas en el mediano plazo. Yo creo que efectivamente el olfato popular, el olfato político frente al pueblo debería estar mucho más presente para que no se afecte en los próximos días o semanas de este proceso. Ahora, hablemos un poco del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un vergonzoso episodio en la historia de nuestro Ecuador, que durante estos últimos días, a pesar de que aparentemente se está solucionando, pero que hay personas que se quedan, que no quieren salir, que se quedan durmiendo ahí, que ahí mismo comen, etcétera, etcétera, tratando de cuidar el metro cuadrado de poder que es tan efímero en la parte pública. ¿Tú crees que fue simplemente la defensa del poder o hay intereses ocultos al respecto? O sea, yo creo que hay intereses, evidentemente. El Consejo tiene un problema de origen, como consejo, como institución, sacando a las personas, a los nombres, a los intereses políticos. Tiene un problema, ¿no? No tiene una razón, un sustento constitucional y mucho menos político para existir en un régimen democrático. Ese es el punto de partida. Y esto lo tuve, insisto, desde el inicio. Lo que pasa es que antes no se veían las tensiones porque el gobierno del expresidente Correa era un gobierno hegemónico, entonces fácilmente se llegaban a acuerdos, ¿no? Cómo se habían hecho los acuerdos es otro tema, pero las cosas fluían en la Asamblea, fluían en el Consejo de Participación Ciudadana, fluían en el Consejo Nacional Electoral, porque eso pasa cuando hay gobiernos que concentran mucho
mucho poder. Ahora que eso ha cambiado en alguna medida, al menos de forma relativa y mayor distribución del poder político, empiezan a surgir estos problemas. Y yo creo que los problemas, volviendo a lo que mencionabas tú, tienen que ver con varias cuestiones, pero sobre todo con una, y es la designación del Contralor General del Estado. Los dos grupos en disputa, el grupo de la señora Almeida y el grupo del señor Ulloa, quieren tener capacidad de control sobre el proceso de selección del Contralor, porque desafortunadamente en países tan corruptos como el Ecuador, y esto es muy triste decirlo, pero tan corruptos como el Ecuador, ser Contralor General del Estado es bastante más importante que ser magistrado de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional. Es bastante más importante que ser asambleísta o que ser ministro o secretario de Estado. Porque desde la Contraloría, como hay tanto escándalo de corrupción, tú fácilmente puedes convertir, desafortunadamente, a esa instancia tanto como un medio para intercambio de recursos económicos a cambio de informes favorables, como también a cambio de glosas, ¿no? Poner o sacar glosas se convierte en una cuestión de intercambio político, y yo creo que desafortunadamente el país camina hacia eso con el nuevo Contralor. Ahora, para que estos episodios no se vuelvan a repetir, en cuanto a la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, y lo que mucho de la población espera, incluso un buen porcentaje de asambleístas propone, ¿se necesita una consulta popular para que se elimine el Consejo de Participación? ¿O existe otra forma para que esta institución de alguna manera cambie o desaparezca? Yo creo que la vía más expedita es la propia Asamblea Nacional. Quizás va a costar mucho eliminar por completo, pero sí quizás reducirle capacidades o facultades. Esa puede ser una opción. La facultad de designar altas dignidades del Estado, por ejemplo, como el Contralor precisamente. El tema es que yo veo muy poco probable que en la Asamblea haya acuerdos para ese tema, porque al final muchos sectores políticos, la gran mayoría desafortunadamente, se benefician de esto, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil que eso en el corto plazo podamos cambiar. El próximo Contralor, al menos, porque eso ya tiene que venir en un par de meses, sea con el señor Ulloa, sea con la señora Almeida, o eventualmente con nuevos consejeros, porque tenga presente la teleaudiencia que ahora mismo hay la posibilidad de un juicio político a los 7 consejeros, me refiero en la Asamblea. Entonces, si es que eso prospera bien, podrían dejar sus funciones y tenemos a X, Y y Z personas, no conocemos siquiera quienes estén en la lista, que puedan designar al Contralor. Entonces, hay que hacer reformas, las reformas son inminentes. Veo difícil que la Asamblea pueda proponer ese tipo de cambios. Quizás la consulta popular pueda ser una opción. El problema de la consulta es que ahí siempre se va a teñir de un halo político y se le va a asumir como una consulta en favor o en contra del gobierno, de esto o de cualquier otro. Y yo creo que mientras el país no tenga, pero esto no puede ser en el corto plazo, lamentablemente, una nueva constitución que reestructure íntegramente la constitución, vamos a tener que mantenernos con este Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, que, como he dicho, más allá de las personas, es un problema por su propia concepción política, por lo que intenta representar de forma fallida. Ahí queda claro. Y ahora que comentas o topamos el tema de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional del Ecuador, la actual Asamblea Nacional del Ecuador, se podría decir que enorgullece a los ecuatorianos, a los electores, o simplemente es una página negra que avergüenza la presencia, el presente político del país. ¿Qué hacer con la Asamblea? ¿Qué pasa con esa Asamblea Nacional? Nuevamente, yo creo que el problema es estructural. Yo no creo que esta Asamblea sea peor que la anterior o que las dos anteriores. En general han sido asambleas con un grupo minúsculo de asambleístas de calidad, porque sí los tenemos, hay que reconocerlo. El país ha tenido grandes legisladores en los últimos, pienso en la última década nada más, para no irnos más tiempo atrás. Ha tenido grandes legisladores, pero son muy pocos. Entonces, en un grupo grande, cuando se destacan pocas personas, terminan diluyéndose dentro de la mediocridad del resto o dentro de la corrupción del resto, desafortunadamente. Y en ese sentido yo creo que nuevamente no es de las personas, mientras no hagamos una reforma integral también al Código de la Democracia para limitar el número de agrupaciones políticas, por ejemplo, esto va a continuar exactamente igual. Y lo que se prevé, que la asamblea anterior ha sido la peor, luego va a ser superada, y esto
insisto, no creo que vaya a cambiar mientras no tengamos una decisión firme para cambiar este tema que sí es el de fondo. Y ahí, igual que en el Consejo de Participación Ciudadana, para que veamos la magnitud de la crisis que tiene el país, yo veo que hay muy poco interés desde los actores políticos y desde la propia Asamblea de reformar ese código de la democracia, porque nuevamente terminan perjudicándose en sus propios intereses, en la forma como han hecho política o han mal hecho política durante al menos esta década, pensando solo en el código de la democracia. Antes tuvimos otros problemas de representación de diferente naturaleza, pero ahora creo que es eso. Mientras no exista una reforma, ahora se ha presentado un proyecto de ley, no sé en qué estado esté, por parte de Participación Ciudadana y otras organizaciones. Ojalá eso pueda prosperar, tengo serias dudas de que suceda, pero mientras eso no suceda, vamos a tener muchos candidatos, muchas personas poco calificadas, ausencia de partidos, ausencia de militancia, candidatos de último momento, candidatos que llegan a la candidatura comprando, literalmente pagando a un movimiento cualquiera para que le permita encabezar la lista. Esto que digo sabe todo el mundo, no es nada nuevo. Y como he dicho, desafortunadamente la reforma prioritariamente debería venir de la Asamblea Nacional, y ahí veo poco probable que exista mucho interés al respecto. O sea, se podría decir entonces que la presidenta de la Asamblea, que Guadalupe Llori, realmente hizo todas estas gestiones para mantenerse en la presidencia, pero más no para ejecutar de manera correcta, de manera apropiada, lo que significa ser presidente de una Asamblea Nacional. Yo creo que la presidenta llega la presidenta Llori llega con muy poca experiencia política en el campo legislativo, con ninguna experiencia, pues en realidad. Más claro. Con mucha experiencia, sí, en el campo seccional, fue una lideresa en el campo seccional, pero la política en esos espacios es distinta. Es más un intercambio de bienes o servicios que la gente necesita, es atender la cotidianidad fundamentalmente, que es importantísima también, desde luego. Acá es una cuestión más grande, con intereses más diversos, con actores políticos muy sagaces, por ser cortés con los intereses a los que me refiero, y con la ausencia, me refiero a Llori, de una agrupación política que le dé un apoyo y un sustento político, porque Pachacutic es la primera vez que tiene una bancada tan importante en la legislatura, y creo que no ha sido capaz de manejar el poder político ni administrarlo de forma adecuada. Entonces, yo creo que es una presidencia que intenta trabajar, pero que no tiene las condiciones para hacerlo, ni las destrezas de parte de la presidenta, y de ahí que, como la audiencia sabrá, por lo que se lee, se escucha, por declaraciones públicas, además del día de ayer de la Comisión de Fiscalización, parecería ser que hace algunos días ya, algunas semanas dicen otros, existen ya algunos intereses creados en torno a la posibilidad de la remoción de la presidenta de la Asamblea Nacional. Quizás el problema que se tiene entre los sectores que están más cercanos es que no tienen a quién poner en ese espacio, claro. y eso mantiene latente todavía esta posibilidad. Pero yo creo que ha sido una presidencia débil por todas estas razones, no solo atribuibles a ella, a la señora Llori, sino también al contexto político de apoyo que necesita un presidente, en este caso Pachacutic, que me parece no ha tenido una brújula política muy clara en torno a qué se puede hacer o cómo manejar el poder en la Asamblea. Muy claro concepto de lo que sucede en la Asamblea y con la presencia de la presidenta al mando de la legislatura. Ahora, vamos al tema de las cárceles, del narcotráfico. Se ha visto que la violencia generada por el narcotráfico está generando acciones por el gobierno, acciones que tal vez el gobierno sea el único que ve, la sociedad no está viendo esas acciones todavía, esperemos que los resultados se vean pronto. Y adicionalmente a eso se ha mencionado en estos días que el gobierno va a actuar de manera severa contra el narcotráfico y sus efectos delincuenciales. ¿Cómo entender esto de manera severa o qué más se podría hacer para que el gobierno actúe de manera un poco más ágil respecto de este problema nacional? Mira, el problema del narcotráfico, el problema de la inseguridad en las cárceles y de la seguridad ciudadana en general son tres cosas que están relativamente conectadas entre sí, por un lado, y por otro lado son problemas que en el Ecuador desafortunadamente ya son estructurales también. Es decir, toda la crisis que ahora ve la ciudad de Guayaquil, pensando en Guayaquil por ejemplo, y que ve el país en general,
es el resultado de un proceso de evolución o de crecimiento del narcotráfico, de las bandas delictivas asociadas al narcotráfico, del crimen organizado, que data al menos de una década, si no es un poco más incluso. Entonces, para este gobierno o para cualquier otro, llegar a hacer frente a eso, descubrir o evidenciar eso, y buscar al mismo tiempo soluciones de corto plazo, es imposible. Lamentablemente al gobierno, y eso es comprensible, no puede decir esto públicamente, porque políticamente no es correcto decirlo, pero es imposible que se pueda conseguir una solución de corto plazo, eso no es factible. Se pueden tomar medidas paliativas en el corto plazo, que me parece el gobierno las intenta, y se debería pensar en una política de mediano y largo plazo para de aquí, al menos en una década más, haber resuelto ese problema eventualmente. Es así, desafortunadamente es así. Y en la medida que el gobierno siga tomando acciones, lo que vamos a observar es un aumento de la violencia, no un descenso, un aumento, porque va a ser la reacción natural de los grupos que ya estaban enquistados en el país, que operaban con relativa tranquilidad y relativa calma, que ahora se ven presionados por una acción efectiva del Estado, o medianamente efectiva. Entonces es un tema muy complicado, en el que el gobierno, yo creo que ha avanzado en algo, en poco todavía, tampoco creo que tenga muchas capacidades para hacer mucho más, y ahí me parece que el apoyo de la cooperación internacional va a ser fundamental. Una presencia de las Fuerzas Armadas mucho más clara va a ser fundamental, y la policía en términos de recursos, pero también de una reestructuración que necesita nuestra policía, y que si eso se llega a dar nuevamente, igual que antes, no se lo va a observar mañana, sino que se le va a observar en una década. Así son los problemas y los procesos políticos, iguales que los económicos. Destruir una institución es muy fácil, es muy sencillo, lo puedes hacer en el cortísimo plazo. Pero retomar las cosas y volver al estado anterior, eso lleva décadas, y en ocasiones nunca se lo puedes llegar a cumplir. Y desafortunadamente ese es el escenario en el tema del narcotráfico, del narcotráfico, sí, pues, y de la inseguridad. Hay medidas que se toman y que el gobierno las anuncia, pero en la cotidianidad no se las observa, y no se las observa porque el problema está tan enraizado ya en el país que va a costar mucho tiempo, y una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado, para observar resultados, al menos en el mediano plazo. Dudo mucho que antes. Has dicho, has comentado una cosa que real, no se va a ver de hoy a mañana, totalmente de acuerdo. Ecuador entero está consciente de eso. Ahora, de manera final y llegando a la conclusión de este interesante diálogo, estimado Santiago, ¿se podría decir que la policía ecuatoriana debería tener mayor proceso de formación al respecto? Tal vez las Fuerzas Armadas incluso, pero de manera específica la policía, porque se ha hablado ya de que está Israel, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, que van a apoyar en este proceso, pero tal vez a nuestra Policía Nacional generar mayor capacitación y preparación. Absolutamente. Yo creo que hay que hacer una reestructuración interna de la policía casi total. Hay buenos oficiales, hay gente con preparación técnica específica de primer nivel, pero son pocos. Hay ausencia de recursos. Los oficiales aprenden a utilizar la arma de la dotación, el arma de fuego, cuando están en la escuela de formación, y muchos de ellos nunca lo vuelven a utilizar a lo largo de toda su carrera, no porque no quieren tener un entrenamiento relativamente frecuente, sino porque no hay recursos. Entonces ese es el otro tema. Pero yo creo que el de fondo es la formación de nuestro policía, tanto del personal de tropa como fundamentalmente de los oficiales. Yo creo que hubo intentos interesantes de mejorar la capacitación, sobre todo de oficiales superiores. Eso se dejó de lado en alguna medida, pero yo creo que ahí hay un campo enorme de trabajo, porque hay problemas estructurales muy fuertes, problemas de corrupción muy fuertes. Tampoco es nada nuevo lo que estoy diciendo. La corrupción dentro de la policía es muy fuerte. El intercambio de favores por pases, en particular, es muy notorio. Hay lugares donde los oficiales quieren ir y otros lugares donde no quieren ir, y en general donde se quiere ir es donde hay más capacidad de manejo ilícito de recursos. Lamentablemente es así, y nuevamente lo digo abiertamente porque no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí se requiere también un proceso de cambio, pero como dijimos antes, un proceso que si se lo inicia bien ahora,
verás el cambio en los oficiales a 10 años, difícilmente o menos probable con los que ya están ahora, porque tienen otra formación. Pero yo creo que sí, efectivamente, ese es uno de los elementos claves en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la seguridad en términos más amplios, y sobre todo en la relación del policía o de los policías con la ciudadanía, que debería ser una relación de confianza, de cercanía, y desafortunadamente no siempre es así. Es muy claro el concepto que acabamos de escuchar de Santiago Basabe. En todos estos temas que hemos tratado en estos 30 minutos con SECREA, nosotros coincidimos en lo que tú mencionas, porque la aspiración es que Ecuador, su empresa privada, sus estudiantes, su niñez, las familias, busquen nuevos horizontes para este magnífico país, que lo que busca es un desarrollo pleno y un desarrollo absoluto. Muchísimas gracias, Santiago, por tu participación, por tus comentarios, y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.